tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas bandas que están actuando allá van a actuar en República Dominicana. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que se produzca. Ese es de los riesgos que tenemos nosotros, de la consecuencia hacia nosotros. Claro, en algún momento, esas bandas, que son más de 100, que te repito, están estructuradas ya como confederación de bandas. No son un grupo aislado, sino que un ejército que está armado, se está articulando. Por eso el presidente habló de somalización, porque los reportes que hay es que Haití se está fracturando, el territorio haitiano se está fracturando. Está con nosotros aquí para Telemico Internacional y Digital 15, el buen amigo, ex diputado por 20 años, ex ministro de Energía y Minas, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, es candidato presidencial, pero sobre todo una de las personas que más ha abordado el tema haitiano. Lo ha abordado en lo que significa Haití para la República Dominicana, pero también en políticas de República Dominicana para fortalecer el país, pero también para fortalecernos como nación, como fue su participación, que tuve junto con él, en los artículos que existen en la Constitución actualmente. Buenas noches, amigo Peregrín Castillo. Muy buenas noches, Adriano. Muy contento, muy complacido de estar aquí en tu programa otra vez y todavía más complacido por invitarme a tratar este tema, que es un tema de tanta importancia. El pueblo dominicano necesita ahora más que nunca orientación y buena orientación sobre lo que está pasando, lo que puede pasar. Y yo celebro mucho que tú, que eres un fronterizo, yo en cierta manera también me siento fronterizo porque fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera, Cámara de Diputados, el único diputado que no era de la frontera, que era miembro de la Comisión de Frontera, y me he compenetrado mucho con la frontera dominicana con Haití. Es bueno que el pueblo dominicano, que sé lo sabe, pero para recordarlo, que Peregrín abordó en su paso productivo por la Cámara de Diputados todos los temas fronterizos, no solamente la frontera por tierra, sino la frontera marítima. Incluso produjo una legislación muy importante que, debo decirte, Peregrín, le ha abierto la idea a la gente que no lo sabía de los derechos dominicanos de mar, más allá que donde nosotros estábamos actuando. Eso lo hablaremos en otro momento, porque creo que es muy importante que los dominicanos que tenemos tanto territorio de mar y tenemos tanta colindancia con otros países, sepamos lo que existe. Pero vamos al tema que está muy patente ahora mismo, porque lo que ha ocurrido en Haití ya raya en el extremo, diríamos nosotros. Y eso tiene o debe tener muchas interpretaciones. A mí me interesa que en esta noche, con tu palabra, con tu idea, siga orientando al pueblo dominicano en este sentido. ¿Cómo, Peregrín, tú enmarcas esa situación del asesinato del presidente haitiano? Bueno, el magnicidio del presidente Juvenal Moïse fue algo realmente sorpresivo. Uno esperaba un choque violento, armado, entre grupos, que detonara una especie de gran levantamiento, una revolución, pero no que el proceso empezara, ese proceso de violencia de alto nivel empezara con el asesinato del presidente, un hombre que muere prácticamente solo, abandonado. Y vale la pena entonces analizar por qué se produce este hecho. Es bueno recordar que Juvenal Moïse llega al poder en condiciones precarias. Él es elegido
con una participación muy baja del electorado y ganó en primera vuelta, pero con una participación muy baja. Creo que en esas elecciones votó el 19% del electorado y él sacó del 19, sacó 53% de los votos. Ya venía de un gobierno, porque él fue un partidario firme del presidente Michel Martelly, que lo escogió como su sucesor. Acuérdate que ese partido es el partido de las cabezas rapadas, las cabezas calvas. Y entonces venía también con una crisis, porque la elección de Michel Martelly se realizó también en un ambiente de gran controversia, de mucha contestación. En realidad, ¿qué estaba pasando? Bueno, la comunidad internacional, que es un actor interno en la vida de Haití muy importante, el famoso grupo CORE, que agrupa a Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, la Unión Europea, la ONU, la OEA, bueno, el poder internacional propiamente. Ese poder internacional prefirió primero a Martelly y concretamente la administración norteamericana de Obama, y después prefirió a Juvenal Moïse. Juvenal Moïse llega en condiciones difíciles, incluso tiene que tomar el poder un año después por el conflicto que surgió en esa elección, y ya ahí empezó a gestarse el primer punto de riesgo, porque los opositores decían que el mandato terminaba el 7 de febrero del 2021 y él sostenía que su mandato terminaba el 7 de febrero del año 2022. Entonces, cuando llegó el 7 de febrero del 2021, recuerda que se produjo una denuncia que él hizo de que había un plan de golpe de Estado y de asesinato de su persona, y que en ese plan estaban involucrados magistrados. La idea que había era básicamente, como no se había producido ningún tipo de elección, era declarar el vacío constitucional y elegir al presidente de Suprema Corte de Justicia, que murió de COVID. Murió de COVID, pero ahí, en ese momento, recuerdo que se apresó a un juez que había dado órdenes de prisión contra el presidente Juvenal Moïse, declarándolo ya como un usurpador. Esa crisis se estaba gestando porque él agrupó desde que llegó a un grupo de sectores conservadores, sectores tradicionales de la política haitiana, fundamentalmente el sector neoduvalierista lo apoyaba. Él prometió reconstituir el ejército, que fue uno de sus compromisos que cumplió, y lo creó. Y ahora, este año, recientemente declaró la ampliación del ejército haitiano a 5.500 hombres. Creó algo que no estaba dentro de su agenda, un servicio de inteligencia militar, servicio de inteligencia nacional, una especie de organización civil de vigilancia que muchos opositores entendieron que se hacía con el plan de resucitar una versión moderna de los tontos Macú. También dictó unas reglas que se consideraron dictatoriales porque tipificaron determinado tipo de conductas, y obviamente estaba empeñado en modificar la Constitución. En Haití parece que hay consenso en el gobierno, en la oposición,
de que la constitución haitiana que se votó en el 87 es parte del problema. Los haitianos son muy complicados, pero la constitución más complicado todavía. Los hace a ellos más complicados. Sí, más complicado. Entonces, él parece que estaba muy empeñado en votar esa nueva constitución con un referéndum. Yo tengo el texto de la constitución, estudié aspectos de la misma, no la estudié completa, pero sí aspectos medulares. Y puedo decir que es una constitución esencialmente presidencial, donde no hay primer ministro, donde lo que hay es un presidente, el Congreso con débiles controles sobre el Ejecutivo, la justicia con débiles controles sobre el Ejecutivo. En otras palabras, ahí se expresaba el punto de vista de una corriente de la historia haitiana y de la política haitiana que entiende que para gobernar Haití en el marco de la profunda crisis histórica que arrastra, necesita un gobierno fuerte, un gobierno con mucha autoridad o un gobierno dictatorial. Bueno, sabemos que un gobierno con ese marco constitucional muy probablemente derive en una dictadura. Eso era lo que decía la oposición. La oposición decía que ese poder concentrado iba a terminar en una dictadura y que había que ponerle fin al dictador en ciernes. La oposición se movilizó durante cerca de 2 años con diferentes motivos, con denuncias de corrupción, con denuncias de la represión que se estaba ejerciendo, con denuncia de la casterización de la vida nacional, porque parece que era evidente que había vínculos entre funcionarios de alto nivel del gobierno con las bandas organizadas, muy violentas, especialmente con el G9 de las bandas, encabezado por el famoso Barbecue, Chedicier. En Haití se ha dado un fenómeno de armamentismo impresionante, porque hay más de 100 grupos armados y muy bien armados, con muchas municiones, con muchos recursos, con comunicación, con mercenarios que llegan de diferentes partes del mundo. Ya vimos que estaban llegando fuerzas de seguridad privada de Colombia, algunos en plan de mercenarios, pero a mí me consta que hay de otras partes del continente, de Sudamérica, de Norteamérica, de África, de Medio Oriente, que hay ahí, que están en Haití. Entonces, se estaba dando esa tensión con relación al tema constitucional, que era muy fuerte. Y la oposición, la parte más radical de la oposición, se estaba planteando la revolución, una transición con ruptura para modificar la relación con Occidente, con modificar la relación con los organismos internacionales, modificar la relación con las grandes potencias, porque ellos decían que en los últimos 25 años esas intervenciones de la comunidad internacional habían agravado los problemas de Haití y que habían impedido que el pueblo haitiano se expresara libremente y se diera a sus propios gobernantes y se labrara su propio destino. Entonces, ese choque de esas dos visiones, la que encabezaba el presidente Juvenal Moïse y la de un conjunto de fuerzas de oposición, es, vamos a decir, el marco general que hay que tener presente para entender lo que pasó. Cuando estaba Donald Trump, la política norteamericana no interfería mucho con la gestión de Juvenal Moïse, pero cuando se produce el cambio, recuerda que en la administración Biden hay mucha influencia de los afroamericanos y de la diáspora haitiana en Estados Unidos. Entonces, la diáspora haitiana en Estados Unidos no simpatizaba en general con el proyecto de Juvenal Moïse. No estaba de acuerdo con que él convocara elecciones,
con que él sometiera al referéndum, decía que no había consenso. Sabían que había que hacer una reforma constitucional. Yo llegué a hablar con líderes de la diáspora y ellos sabían que ese cambio tenía que producirse, pero que no era Moïse, un presidente ilegítimo, el que podía impulsar, sino un gran acuerdo nacional o un proceso de ruptura, porque esa diáspora de Estados Unidos y la comunidad afroamericana están apoyando posiciones radicales. Por ejemplo, ellos nunca aceptaron que el gobierno norteamericano derrocara a Aristide en 2 ocasiones, que fuera un factor decisivo en el derrocamiento de un presidente, el más popular presidente de Haití. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es bueno atenderlo. Cuando se produce ese cambio en la política norteamericana, empiezan a mandarle señales a Juvenal Moïse de que tiene que terminar. Él continúa con su proyecto adelante de reforma constitucional, pero empieza a tomar posiciones que es bueno ponderarlas. Él, por ejemplo, tomó una posición de que mucha gente interpretó como una especie de indulto, una especie de puente para entenderse con la oposición, porque él condonó, ese fue uno de sus últimos decretos, todos los actos de todos los gabinetes desde el año 91 al 2017. Eso no era su facultad, eso era facultad del Parlamento haitiano, pero él tomó esa decisión por decreto y era una decisión que se tomaba como parte de un pacto con las fuerzas de oposición. Fíjate que inmediatamente después destituye a Claude Joseph y en su lugar nombra a Ariel Henry, que es un hombre moderado, que viene de la centroizquierda, del partido de Preval y NIP, pero originalmente había sido de la familia Lavalas. Le encarga formar un gobierno de amplia base, pero le pide que siga adelante con la reforma constitucional y con las elecciones en septiembre. Fíjate que estamos agosto, septiembre, en un ambiente terrible de confrontación y de violencia y de desconfianza. Entonces, cabe pensar perfectamente en cierta manera él empezó a chocar con la gente que lo había apoyado desde el principio en Haití. Y que ese apoyo que le dieron se les retiró. En los últimos días, por ejemplo, el jefe de la banda de Puerto Príncipe, distancia frente al gobierno, marcó distancia frente al gobierno. Y la policía cometió un acto de desafío al gobierno, una atrocidad terrible, que fue asesinar 15 ciudadanos en las calles, porque dentro de la policía había un sector que estaba trabajando para crear el clima de ingobernabilidad. Y mataron a una periodista, a una representante de derechos humanos. Eso es días antes y ya habían matado hace unos meses el presidente del Colegio de Abogados. Habían matado al presidente del Colegio de Abogados. En otras palabras, y la muerte del presidente del Colegio de Abogados tenía que ver con el tema de la reforma constitucional, porque él parece que había sido uno de los actores que estaba trabajando con el proyecto de reforma constitucional. No se sabe claramente quién lo mató. Si lo mataron gente del gobierno, o lo mataron gente de la oposición, aunque ahora no recuerdo exactamente si él habla de sectores de la policía incluso. Sí. El punto es que se había generado un ambiente donde Juvenal Moïse estaba, vamos a decir, ya virtualmente solo.
virtualmente solo, haciendo un pacto con los adversarios para entregarle el poder a los adversarios. De hecho, lo que se dice es que llegó a un entendimiento con Lamotte para que Lamotte fuera candidato, lo habilitó con esa decisión y que ese fue eso, el que fue el primer ministro. Sí, fue el primer ministro anterior, Keith Lamotte, y que eso parece que disgustó a gente de su entorno, de su partido, que lo habían apoyado. De hecho, le estaba presentando un candidato fuerte a Michel Martelly, cuando el compromiso que había era que no fuera él y le preparara el ambiente a Michel Martelly para que Michel Martelly continuara. Entonces, eso será en ese trasfondo, pero al mismo tiempo será en un momento en que la comunidad, la región está convulsionada. Mira, por ejemplo, él toma una decisión que aparentemente es humanitaria, pero en política uno tiene que saber que las decisiones en un país donde la política tradicionalmente es muy feroz, las decisiones humanitarias pueden tener un sentido, un trasfondo estratégico. Por ejemplo, él permitió que Jean-Bertrand Aristide abandonara Haití y se fuera a La Habana. Sí. Supuestamente para ser tratado por COVID. Sí. Entiendo que hay muchos médicos cubanos buenos en La Habana, en Haití. Sí. Y personajes como Aristide, los equipos necesarios para atender una emergencia de COVID existen. Pero el hecho de que lo hayan llevado a Cuba en esta coyuntura es una señal de que ellos estaban preparando o esperando un escenario altamente conflictivo. Ya el escenario regional había empezado a caldearse con el intento, primero con lo que estaba pasando en Colombia, una especie de gran insurrección. Por la reforma. Guerra irregular, urbana, rural, que tiene un trasfondo, porque tú sabes que el COVID en realidad tiene unos efectos trastornadores, como si fuera una gran guerra. Está afectando la economía, está afectando la salud, está afectando el orden público, está creando condiciones para que se produzcan en muchas partes situaciones de inestabilidad. Y en Colombia fue claro que había un movimiento de gran calado para producir ahí un ambiente, yo diría que insurreccional o preinsurreccional. Después se produjo el atentado contra el presidente Duque, que afortunadamente no logró su objetivo. Estuviéramos hablando ahora de dos presidentes. De dos presidentes. Pero el punto es que la parte delicada de esto es que en la región están chocando fuerzas. Están chocando las fuerzas radicales del continente que tienen posiciones anti-norteamericanas, anti-occidentales, anticapitalistas, vinculadas fundamentalmente a las potencias extracontinentales, concretamente a China, a Irán y a Rusia. La semana pasada, para que tú tengas una idea, la semana pasada visitaba Nicaragua, donde Daniel Ortega acaba de darle un golpe a la oposición, porque cogió preso todos los candidatos políticos. Pues un estado a la oposición, al proceso democrático, cogió preso a todos los candidatos opositores y a la figura más representativa del empresariado. Bueno, pues la semana pasada Ortega recibió al gobernador de Crimea, enviado por los rusos. Cuando uno mira
ese marco del gobierno de Crimea en Nicaragua, uno dice, bueno, la verdad es que aquí hay unos rejuegos de poder muy peligrosos. El día 2 de junio, Juvenal Moïse había tenido la visita, la presentación de cartas credenciales del embajador ruso en Puerto Príncipe. Y ese mismo día, la Cancillería rusa anunciaba que estaba dispuesta a trabajar para superar la crisis de Haití. Que normalmente Rusia no se involucraba en esa crisis, pero por primera vez, después de un encuentro con el presidente Moïse, Rusia anunció que estaba dispuesto a participar en Haití para ayudar al gobierno haitiano a restaurar el orden público en el contexto de mundial que se está dando, de choque de potencia. Eso hay que analizarlo, hay que entenderlo. Lo cierto es que este hombre muere solo, ni siquiera 2 o 3 elementos de su seguridad personal resistieron, y su familia, no solamente él, su familia fue víctima de una agresión. Hay una versión última que está corriendo, porque hay cosas que no se explican. Hay cosas que no se explican. Por ejemplo, si este grupo de gente tan altamente entrenada, incluso coordinada por un coronel del ejército colombiano, experto en contraguerrilla, si hubieran involucrado en un magnicidio, si eso hubiera sido el propósito de ellos, es casi seguro que ellos hubieran tenido una retirada, un plan de retirada, y de Haití, no de los escenarios. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, esa gente no se fue, esa gente se quedó en el vecindario. Y resulta que las fuerzas de seguridad haitianas entonces demuestran tener un conocimiento extraordinario. En cuestión de horas los detienen a todos. Y no hay muertos de los que estaban cuidándolo a él. Nadie de los que estaba cuidando al presidente. Ellos alegan de que fueron sometidos con la amenaza de que eran gente de la DEA. Pero la versión que hay es que del gobierno, la gente de seguridad del gobierno llamó a la corte del presidente y le dijo, para allá va una unidad de la DEA a reunirse con el presidente, pues no le opusieran, que limitaran el ingreso. Y después que están ahí es que se produce. Entonces alguien dentro del gobierno estaba de alguna manera confabulado, estaba complotado para producir un magnicidio que al mismo tiempo es una especie de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la situación que se ha creado es la siguiente. El primer ministro destituido es el que retiene el poder y es reconocido por el grupo CORE. El que ya había quitado. Ya, o sea, el presidente Juvenal Moïse destituye a Claude Joseph, lo destituye y nombra a Ariel Henry y se produce entonces una situación que llama la atención. Yo vengo diciendo hace tiempo, me habrás oído, en Haití se está montando deliberadamente un escenario de conflicto. Se está atizando, se está condicionando, se está manipulando, asusando un conflicto interno en Haití. Al mismo tiempo, a República Dominicana se le está pidiendo
que prepare planes de contingencia. Se lo pidieron en el 19 los norteamericanos. Sí. ACNUR, OI, para abrir la frontera y producir asentamientos. ¿Cómo va a ser? El plan tiene 320 páginas. Yo tengo el resumen ejecutivo. Sí. Yo le voy a pedir al Instituto Nacional de Migraciones que lo ponga, lo coloque en la página para que el pueblo dominicano vea qué fue lo que se hizo en el Instituto Nacional de Migraciones con fondos de los Estados Unidos. Asentamiento haitiano en República Dominicana. En República Dominicana. Supuestamente para responder al riesgo de una crisis humanitaria provocada por una guerra civil en Haití. Ese era uno de los escenarios. Bueno, pero lo que están provocando ahora. Claro, claro. Pero aquí vino el Edmund Mulet y estuvo aquí. Yo estuve en la conferencia que él pronunció. Y él vino aquí a hablar del riesgo de la guerra civil en Haití, del riesgo de la guerra civil en Haití, de la crisis humanitaria. Pero a quien él echaba la culpa era a Donald Trump. En ese momento gobernaba Estados Unidos Donald Trump. Entonces él decía que si venía un desastre humanitario en Haití, el culpable era Trump, porque había retirado unos fondos de Estados Unidos a Naciones Unidas, y cuando se hizo un recorte de fondos, se recortó a Haití, y que por tanto era una situación que la estaba provocando Estados Unidos. Obviamente, uno que conoce toda la historia larga y la corta. Recuerda ya en aquella época de los 90. Claro, porque ya uno sabe por experiencia. Entre 1991 y 1994 se vivió un periodo muy difícil, y especialmente en el 93-94, porque en el 93-94 se declaró embargo total a Haití y Naciones Unidas empezó a presionar, Estados Unidos empezó a presionar para que el embargo fuera cada vez más fuerte. Que le quitan la visa a los generales porque Balaguer no quiso ahogar a Haití. Yo hablé con el doctor Balaguer, tu líder y mi gran amigo. Y gran amigo. Yo sí. privilegio de tratarlo mucho siendo diputado. Sí. Y hablé mucho de este periodo con él, repasando la historia, y él me dijo que él deliberadamente flexibilizó el embargo a pesar de las presiones de los norteamericanos, porque si aplicaban lo que ellos querían, lo que iban a provocar una estampida de cientos de miles de haitianos famélicos, desesperados, hacia la parte oriental. Ahora mismo se está produciendo una situación parecida. Yo hablé hoy, Peregrín, con un sacerdote, amigo mío que trabaja de veladero allá, y me dice que ya se están sintiendo la hambruna, por un lado, y que la escasez de alimentos ha colocado una alza también en los precios de alimentos. ¿Tú crees que debería abrirse un poco, tratar de que que haya alguna venta para allá? Mira, yo creo que en este contexto hay que buscar vías alternativas para que la población haitiana no deje de recibir alimentos y medicamentos. Pero hay que tener mucho cuidado con la frontera abierta, porque ¿qué es lo que pasa? Mientras más flexibilizamos, más riesgo tenemos de vernos involucrados en este tipo de situaciones. Fíjate cómo parte de los acusados o los sospechosos, que hasta ahora no han sido formalmente acusados, entraron primero por República Dominicana. Hicieron turismo aquí y luego marcharon a la frontera y no entraron por Dajabón. Fue por Carrizal. Sí. Fue por Carrizal que fueron.
Sí. ¿Por dónde entraron los demás? Eso todavía falta por determinar. Pero fíjate cómo, de alguna manera, eso nos puede envolver. Y Haití ha pedido ayuda de investigación y no nos ha involucrado a nosotros, a pesar de que podemos dar informaciones, porque hay registro aquí. Se lo pidió a varios países, menos nosotros. Sí, sí, eso le da más validez ahora al plan del presidente Abinader de la construcción del muro, siempre que el muro se haga con los estándares más altos, los estándares de mayor eficiencia, de mayor fortaleza, porque si se va a hacer, merece que se haga muy bien. Si no, y yo tengo entendido que se va a hacer, que ya el presidente lo ha reiterado varias veces, y además sería su obra. Sí. En este periodo, su obra más importante. Sí, sí. Pero el comercio, yo pienso que eso se puede organizar de la siguiente manera. En una zona nueva que habría que habilitar, se puede perfectamente cercar un área con 2 ingresos. Y ahí solamente entran los que van a comprar y vender. Yo tengo, Peregrín, y eso se puede hacer. Estudio de una tesis que hizo una hija mía, arquitecta, de Comendador. Exactamente, ese gran almacén con el ingreso de dominicanos y de ellos, y por la puerta contraria no puede pasar otro. Es decir, claro, si un haitiano quiere pasar para acá, no, es de mercado, de adentro del mercado. Hacerlo ahí mismo, en el mismo Carrizal, ahí vecino donde está la oficina inteligencial de la Fuerza Armada. Hacerlo ahí mismo. Aquí se puede hacer, fíjate, perfectamente. Empezar con un gran almacén, un gran galpón, sí, que se puede hacer con estructura metálica, sí, para que esté también ventilado. Y entonces se ponen 2 entradas. Los comerciantes dominicanos que van a entrar, debidamente identificados con identificación biométrica, que ya la tenemos, sí, aquí, sí, y comerciantes haitianos que van a entrar. Y el comercio se hace en ese almacén, sí, que sí, va bajo vigilancia, bajo cámaras de vigilancia. Todas las operaciones que hagan ahí va a tener esa característica. Eso es urgente para que hacerse. Yo creo que eso es una obra que se puede hacer de emergencia. 4 o 5 galpones de esa naturaleza se pueden hacer para ir resolviendo el problema del comercio, del pequeño comercio. Sí. Porque obviamente esas poblaciones viven mucho del comercio, del pequeño comercio. Sí. Pero hay una parte importante de lo que se vende en Haití que se puede enviar lo que no, por otra vía. Por ejemplo, aquí debería usarse el cabotaje para enviar por barco cosas que no se pueden negociar ahí en el mercado. Que van para sí. No, que hay productos que lo adquieren directamente vía internet, que no van a hablarlo ahí. No, y el abastecimiento de Puerto Príncipe se puede hacer también perfectamente con aviones de carga, sí, que pueden volar regularmente, de productos obviamente de mayor valor agregado que, sí, quieran allá. Sí. Eso se puede hacer allá y eso no tiene que parar el comercio. Lo que no podemos es vernos involucrados en escenarios como estos. Sí, sí. Y además, ojo, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas bandas que están actuando allá van a actuar en República Dominicana. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que se produzca. Ese es de los riesgos que tenemos nosotros, de la consecuencia hacia nosotros. Claro. En algún momento, esas bandas, que son más de 100, que te repito,
están estructuradas ya como confederación de bandas. No son un grupo aislado, sino que un ejército que está armado, se está articulando. Por eso el presidente habló de somalización, porque los reportes que hay es que Haití se está fracturando, el territorio haitiano se está fracturando. Sí. Y ese problema lo tenemos aquí también. Guy Philly llegó a tener una vez, Guy Philly, una zona donde él salió electo senador, era una zona donde lo dominaba completo, hasta que claro. el puesto él. Bueno, porque esa zona de Jacmel es una zona famosa por el tema del lanzamiento de drogas, una zona muy activa en lanzamiento de drogas y bueno, ahora mismo el presidente del Senado haitiano, que ha sido elegido presidente provisional, nunca se le acusó, pero siempre tuvo bajo sospecha de que tenía algo que ver con los varones del narcotráfico de la zona de Jacmel. Peregrín, finalmente, ¿cuál debe ser el mensaje para los dominicanos de todo, de empresarios, gobierno, partido, iglesia, para los dominicanos? Bueno, en este momento, miren, lo más importante es que los dominicanos tomemos conciencia de que el mundo entró en una fase de guerra mundial que no es la guerra convencional, es una guerra híbrida. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Que nos demos cuenta de que la región de nosotros, toda la región, Gran Caribe, está convulsionada y que históricamente esas tensiones se pueden reflejar aquí, para bien o para mal. Y que particularmente estamos compartiendo la isla con un estado colapsado, con un estado fallido, que puede en un momento dado entrar en una situación de alta conflictividad y eso arrastrarnos a nosotros, porque aquí hay 1,5 millones, 2 millones de haitianos que eventualmente podrían tratar de involucrarse en el conflicto de Haití o hacer que el conflicto que está en Haití hoy, mañana venga a República Dominicana y entonces se convierta en la isla completa, en un factor de gran tensión. El Caribe está convulsionado, estamos viendo lo que está pasando en Cuba. Entonces, todo el Caribe está en un proceso de convulsión y la mejor manera de pasar este periodo, preservando la soberanía nacional, la integridad territorial, la identidad, nuestros atributos soberanos, es primero haciendo un ejercicio de unidad nacional. Hay que hacer un ejercicio de unidad nacional más allá de los partidos, más allá de las facciones, porque nosotros hemos logrado muchas cosas a lo largo de las décadas que han pasado después de la dictadura de Trujillo y aún durante la dictadura de Trujillo se lograron cosas importantes y todo eso se puede perder, si nos vemos arrastrados a una situación de conflicto internacional, de actores externos que estén en condiciones de golpear a República Dominicana o que se produzca aquí internamente una situación de inestabilidad, de confrontación, de ingobernabilidad, que las instituciones fallen. Si las instituciones fallan, entonces el conflicto exterior es mayor. Las veces que nosotros hemos sido intervenidos, el 16, el 65, ha sido precisamente por el surgimiento de conflictos internos que pudieron evitarse, pero había conflictos exteriores, estábamos en guerra mundial, la primera guerra mundial, la Guerra Fría, y ahora estamos en lo que yo llamo la Cuarta Guerra Mundial. La tercera fue la Tercera Guerra. La Guerra Fría fue la Tercera Guerra. Estamos viviendo en una guerra híbrida de cuarta generación, así lo entienden los expertos del arte de la guerra, y estamos realmente que
que tener mucha conciencia del problema geopolítico, porque la lucha de esos grandes intereses alrededor de nosotros nos pueden causar mucho daño. Y los dominicanos tenemos que cuidarnos porque nadie nos va a cuidar. Ya lo vimos con Unidas, lo vimos con Naciones Unidas. Cuando la República Dominicana se queja, Adriano, sí, de Naciones Unidas, esta es la tercera vez en los últimos 2 años que República Dominicana pide una reunión del Consejo. Las 2 primeras, cuando éramos miembros del Consejo, pedimos la reunión cerrada del Consejo para discutir la situación haitiana, porque ahí hay una crisis humanitaria y lo sabe todo el mundo. Y no quisieron. ¿Y no quisieron por qué? Porque está la lucha de las potencias. Acuérdate que no te olvides de esta, es clave en muchas de las cosas que están pasando. A quien China le puso mayor interés al inicio para alinearlo con su política de ser hegemónico en el Caribe, no fue a República Dominicana. No fue a República Dominicana, fue a Haití. sí. Fue a Haití. O ellos, cuando hicieron aquella gran movida de 3 países, Sí. El Salvador, Panamá, la prioridad mayor de ellos era Haití, Sí. por razones geopolíticas. Por razones geopolíticas, por el hecho mismo de que estaban en condiciones de ejercer una mayor hegemonía en Haití que en República Dominicana. No lo pudieron asegurar porque en la administración Trump estaban en una línea muy fuerte, muy enérgica con ese tema. No lo iban a permitir fácilmente y apoyaron, hicieron que el gobierno haitiano desistiera, las autoridades haitianas desistieran de esa idea. Estaban cortejando a Haití. Después vinieron a República Dominicana y con metas muy claras de dominar infraestructuras estratégicas, entre ellos el puerto de Manzanillo. Manzanillo, que está cerca de Haití. El mejor puerto del Caribe. Sí. El puerto natural, agua profunda. Entonces, ahora mismo, en esta lucha de potencia en el Gran Caribe, nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí el mayor empeño, por ejemplo, de la política exterior china, que ahora mismo está chocando con Estados Unidos en muchos escenarios del mundo, este escenario, el mayor empeño es demostrar que Estados Unidos no controla su región. Es demostrar eso, que no controla su región, que ellos están en condiciones de producir cualquier cambio, de hacer realidad lo que dijo Mao Zedong de Estados Unidos, que Estados Unidos era un tigre de papel. Recuerda que Khrushchev le respondió cuando le dijo eso. Sí, es un tigre de papel, pero con colmillos atómicos. Entonces, ahora mismo los chinos están en ese juego en la región del Caribe, que nadie se crea que los chinos, fíjate que ellos están aplicando un doble rasero. Chile tiene una oficina de relaciones económicas y de negocio y de intereses con China. Y China no le va a pedir, con Taiwán, perdón, y China no le pide a Chile que deje la relación con Taiwán. No. Y lo tiene con muchos otros países. Pero ni a Panamá, ni a El Salvador, ni a República Dominicana se lo permitieron. No, ellos están exigiendo que lo puedan hacer. Y eso es, en buena ley, eso se llama imperialismo. Bueno, Peregrín, muchas gracias. Sí. Ha sido una buena orientación el análisis que ha hecho de la situación de Haití para que los dominicanos comprendamos qué está pasando y las consecuencias que puedan venir a los fines de que nos cuidemos y trabajemos para salvar la patria. Creo que eso, ahí está el resumen, salvar la patria. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi saludo a don Vincho Castillo. Tú sabes que este año se cumplen 30 años
de su prólogo, mi libro, Los Dueños del Café. Sí. Y se cumplen casi 34 años de una magnífica conferencia que lo llevé allá a la provincia de Piña en aquellos años. Sí, gracias, sí. Peregrín, por estar aquí en Desafío. Peregrín Castillo, ustedes saben que es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, fue diputado por 20 años, con una labor muy productiva, leyes importantes que están ahí, buena intervención en lo que fue la nueva constitución, sobre todo en los aspectos fronterizos. También hay una ley del derecho marítimo interesante de presente y futuro para nuestro país. Peregrín fue candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista y también fue ministro de Energía y Minas. Gracias, Peregrín. Gracias a ti. Y ahora voy a dejarlo con un comentario breve que va a ser el tipo Vidal del tema de actualidad. Muchas gracias, amigo Peregrín. Un abrazo a tipo. Buenas noches, dominicanos. En la parte final ya de Desafíos, esta noche de martes, su servidor Aristipo Vidal, aquí en Digital 15 y Telemicro Internacional. Excelente conversación de nuestro productor Adriano Sánchez Roa con Peregrín Castillo, un hombre que habla siempre en plata, unos excelentes programas siempre que da Peregrín. Agradecemos su saludo y por supuesto le enviamos de regreso un gran abrazo. El tema del COVID-19 sigue siendo nuestro tema inicial. Vacúnese, evite caer víctima de esta peligrosa enfermedad que podría pasarle a algunos desapercibida, ni siquiera se dan cuenta, sino cuando hacen una prueba PCR y ahí le sale que lo tuvo en una vez. Pero hay mucha gente que se ha ido, que se nos ha ido, parientes, gente cercana de uno, de usted. Entonces vacúnese, póngase su primera dosis. Si se la puso ya en el tiempo que manda la norma, póngase la segunda. Y la tercera, bueno, cuando su médico le recomiende o la ciencia hable en esa dirección, pero vacúnese, que la vacuna es suya. Y como dice una promoción por ahí, ni hace daño, ni enferma, ni mata, pero el COVID sí. Amigas y amigos, el gobierno dominicano ha establecido que con respecto a la frontera con Haití se mantiene cerrada, que en estas circunstancias es lo correcto, pero que se permitirá el tráfico de mercancías. La palabra tráfico, para que no nos confundamos, significa comercio, hacer intercambio, ¿verdad?, de mercancías. Lo que vaya para allá, lo que tengan que ir desde aquí, que es mucho siempre. Haití es nuestro segundo socio comercial. El primero, por supuesto, es Estados Unidos. Y lo que tenga que venir de allá, venir también, que no es tanto. Lo que más viene de Haití es seres humanos, los inmigrantes. Y en este momento no pueden pasar por razones evidentes. Hablando de Haití, la comunidad internacional se resiste a entender que República Dominicana no puede hacerse cargo de Haití. Es la comunidad internacional que no tiene mucho interés en Haití. En Haití no hay petróleo. En Haití no hay oro ni otros materiales importantes que puedan ser de interés para las potencias mundiales. Pero en Haití hay 11 millones de personas. Vamos a ayudar a Haití, comunidad internacional. La República Dominicana puede facilitar cosas en ese proceso si se da, pero la única salida para Haití, lo estamos diciendo desde hace tiempo, desde el terremoto de Haití del 2010, hace ya más de 11 años, estamos diciendo que la única salida a esa nación, porque Haití es una nación, no es un estado, pero es una nación. ¿Cuál? La de los nacionales haitianos. Y es un país, la tercera parte de la isla, la española. La única solución es que la comunidad internacional se haga cargo de un plan de 20 años, tal vez de más, pero nunca menos de 20,
para tratar de desarrollar ese país, reforestarlo, industrializarlo, convertirlo en una gigantesca zona franca. No es con elecciones. Ahorita eligen a José Pérez en haitiano, en creol. ¿Y qué va a pasar? Nada, lo mismo. Tal vez no lo que pasó con el presidente Moïse, que fue asesinado hace poco, la semana pasada, pero lo mismo, con Martelly o con Preval, con cualquiera, lo mismo. Haití no avanza porque Haití necesita que fuerzas lo trabajen para desarrollarlo. Entonces saludamos la medida de que el mercado de Haití no se detenga porque es parte de nuestras exportaciones. En otro orden, a esta hora del programa, ya debe haber una sentencia de coerción contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Seguro que sí. Y usted puede estar seguro, yo no lo sé porque estamos grabando en la mañana y la sentencia es en la tarde. Bueno, que son 18 meses. El disco rayado del Ministerio Público Independiente, que no lo es. Todos sabemos que este Ministerio Público no es independiente. Primero porque fue designado por un decreto del Poder Ejecutivo. Eso lo hace dependiente de otro decreto que lo quite. Y segundo, porque de que hay venganza, como dice Jean Alain, de que hay desquite, de que hay retaliación en la actuación del Ministerio Público que está actuando en este caso, lo hay. No lo puede negar. La señora Jenny Berenice Reynoso le guarda rencor porque la quitó de fiscal el señor Jean Alain Rodríguez. El señor Camacho no se sintió bien en esa gestión de Jean Alain, ¿verdad? Y en el caso de doña Miriam, a quien respetamos en Desafíos por su seriedad, que ella se abstenga de participar es un permiso. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El que ella se abstenga de participar para preservarse del criterio de que ella está actuando por venganza es, sin embargo, un permiso para los otros dos para que actúen contra Jean Alain Rodríguez. Y así lo hacen hoy en el expediente de Longaniza contra Jean Alain. Mañana será otro caso. El caso es perseguir al PLD. Porque el olor de ser partidarios de un determinado líder político dominicano, de estos dos magistrados, no se puede ocultar. No se puede ocultar. Entonces es contra, como dijo la propia Jenny Berenice en su momento, con todo y contra todos, pero contra todos los PLDistas, contra todo el pasado gobierno, porque no hay un caso ahí del presente gobierno, por ejemplo, ¿por qué dejaron fuera la empresa del ministro de la Presidencia en el caso Longaniza? ¿Por qué? Bueno, ahí usted lo puede ver. No hay tal independencia. Amigas y amigos, nosotros esperamos que al terminar este programa, 8 de la noche, Héctor Olivo, licenciado Héctor Olivo, médico y comunicador, abogado, periodista, se haya repuesto en sus funciones como secretario de comunicaciones del partido de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana. Héctor Olivo es PLD. Héctor Olivo, te queremos todos. Amigas y amigos, hasta mañana, miércoles, con la buena de Dios, dominicanos.